Damos las severas consecuencias del pecado. Y en la primera parte del mensaje profético que contiene el libro de Sofonías, ya estudiamos hace un domingo, 2 domingos atrás, estudiamos que Sofonía nos habló ya en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, nos habló de la primera parte de lo que es el juicio de la ira de Dios, el juicio que está por venir. Y en el capítulo 1, que es la primera parte del mensaje del juicio, capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, en el capítulo 1 específicamente, Dios por medio de Sofonías pronunció su juicio sobre toda la tierra y anunció, en el capítulo 1, anunció a los idólatras, a los gobernantes, a los ladrones. Él les anunció a todas estas personas que serán juzgados sin piedad por sus pecados, que el juicio divino está por llegar y que sería un día de gran angustia, pero también no solo de angustia, sería un día de gran matanza, que en ese día de la ira de Dios, cuando se manifiesta el juicio de Dios, en el capítulo 1 se describió que ese día gritaría de angustia el hombre más valiente. Y ese día se describió en el capítulo 1 también los ricos, los adinerados. De nada les servirá el dinero para escapar de la muerte sangrienta que viene. Eso es en el capítulo 1. Pero el capítulo 2, que todavía contiene la primera parte del juicio de Dios, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3, vimos ahí que el Señor le da una oportunidad a los pecadores para que ellos se arrepientan de sus pecados antes que se lleve a cabo el juicio severo de Dios. Ellos deben arrepentirse, ellos deben clamar por misericordia, deben clamar por perdón. Eso está en el capítulo 2, versículo 1 al 2. Y en el versículo 3 del capítulo 2 de Sofonías, Dios le dice a los humildes ahí, a los humildes de corazón, a los fieles, Dios les dice que sigan buscándolo con todo su corazón para que puedan ser librados del justo juicio del Señor que se aproxima sobre la tierra. Todo eso compone la primera parte de lo que es el juicio de Dios en el libro de Sofonías. Y hoy veremos la segunda parte del mensaje del día de la ira de Dios, para que comprendamos las severas consecuencias del pecado. Capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, muestra lo severo que será Dios en castigar la humanidad por el pecado. Y la segunda parte del mensaje que vamos a ver hoy, del juicio de Dios, del día de la ira de Dios, es el juicio desolador de parte de Dios. El juicio desolador de parte de Dios. Eso va desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 7. Toda esa sección nos habla del juicio desolador de parte de Dios. Así que, entonces, hemos titulado esta sección, Espere en la venganza del día del Señor. Espere en la venganza del día del Señor. Ese es el título de esta mañana. Y esta parte entonces que vamos a ver del juicio desolador de parte de Dios, nos describe un juicio que viene para dos grupos de personas. Dos grupos de personas van a experimentar este juicio de Dios. Y el primer grupo de personas son los enemigos del pueblo de Dios. Y el segundo grupo de personas que va a experimentar esta segunda parte descrita acá del juicio de Dios tiene que ver con los malvados y rebeldes dentro del pueblo de Dios. Y esta mañana, por cuestión del tiempo, solo vamos a ver el primer grupo de personas que van a experimentar el juicio desolador de Dios. Y vamos a ver solamente este grupo de personas que están descritos desde el versículo 4 hasta el versículo 15 del capítulo 2. Y este primer grupo de personas que tenemos acá que van a experimentar el juicio tiene que ver
con los enemigos del pueblo de Dios. Viene un día de venganza. Dios se va a vengar de todos aquellos que maltrataron a su pueblo. Dios va a hacer venganza en esta tierra. Y entonces se nos describe lo siguiente en el versículo 4 hasta el versículo 15. En estos versículos 2, 4 al 15, Sofonías menciona que Dios no va a dejar sin castigo a las naciones paganas, a las naciones que no le temen. Y 4 naciones son elegidas de los 4 puntos cardinales de la tierra para ilustrar el juicio venidero. Varias de estas naciones que vamos a ver ahorita eran enemigas constantes del pueblo de Israel. Eran enemigos crueles con la nación de Israel. Y Dios le promete al pueblo de Israel en estos versículos que Él va a hacer venganza de estas naciones. Se va a vengar de todo lo que estas naciones le hicieron a la nación de Israel. Y entonces tenemos que en el versículo 4 al versículo 7, los primeros que serán castigados sin misericordia son los filisteos. Los filisteos vivían al oeste del pueblo judío. Eran enemigos constantes, eran enemigos continuos de la nación de Israel. Y en el versículo 4, entonces, Sofonías 2:4 empieza a describir el juicio para los filisteos. 2:4 de Sofonías dice: Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Aquí en el versículo 4 se mencionan 4 ciudades, como usted pudo leer en el versículo 4. Se menciona la ciudad de Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón. Estas ciudades eran las más importantes del pueblo filisteo. Y la tercera ciudad que se menciona en el versículo 4, la ciudad de Asdod, dice el versículo 4, sería destruida en el pleno día, dando a entender aquí sin previo aviso. Y sería destruida, según el versículo 4, Asdod, a vista de todos, a vista del pueblo de Israel. Esta ciudad de Asdod sería invadida por un ejército militar, un ejército enemigo, y sería invadida en horas que ellos menos se esperaban, en horas calurosos del día. En ese tiempo caluroso del día, era cuando las personas en ese tiempo reposaban, descansaban por la temperatura calurosa que se daba en ese tiempo. Y Dios dice que cuando estuvieran en ese tiempo descuidado, descansando, esta ciudad sería invadida. Y el versículo 5 dice lo siguiente: ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. Aquí vemos que la palabra con la que empieza el versículo 5 dice ay. Y ese ay que vemos ahí presagia un gran mal, presagia una gran catástrofe. Los filisteos, dice el versículo 5, ellos habitan en las costas del mar, o sea, en el mar Mediterráneo. Y ellos eran inmigrantes de varias islas que incluían la isla de Creta. Por eso el versículo 4 dice: ay del pueblo de los cereteos. Y luego el versículo 5 dice: la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Dios estaba en contra de los filisteos para hacerles mal, para causarles estrago, para causarles daño. ¿Por qué? Porque los filisteos eran enemigos constantes, continuos del pueblo de Israel. De hecho, tenemos la historia nosotros de David y Goliat. ¿Recuerdan esa historia? Goliat era filisteo. Y la nación filistea constantemente estaba atacando al pueblo de Israel. Y Dios promete acá en estos versículos que se va a vengar de los enemigos de Israel. Va a ser venganza cruel
sobre ellos. Y el versículo 5 termina diciendo: y te haré destruir hasta no dejar morador. Aquí Dios entonces promete que haría destrucción total sobre la nación filistea, hasta que no quedara ningún sobreviviente. Miren la ira de Dios, el juicio de Dios contra los enemigos de su pueblo. Y el versículo 6 sigue describiendo el juicio sobre los filisteos. Dice: y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de ovejas. Aquí el versículo 6 nos describe que la tierra de los filisteos quedaría tan despoblada, tan devastada, tan destruida por el juicio del Señor, que se convertiría en un lugar de monte, montarral, como diríamos hoy en la actualidad. Una ciudad tan hermosa, un país tan próspero, Dios lo haría que se convirtiera con el tiempo en un lugar que serviría para que los pastores llevaran a alimentar a sus rebaños en ese lugar. O sea, sería monte por todos lados, aquella ciudad, aquel país próspero de los filisteos. Y entonces observamos en el versículo 7 que sigue diciendo: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche. Aquí vemos que nos describe algo más. El remanente, dice el versículo aquí que hemos leído, el versículo 7, el remanente de la casa de Judá. Aquí hace referencia a ¿quiénes? El remanente en la Biblia, hermanos, siempre está haciendo referencia a los fieles, siempre está haciendo referencia a los creyentes, siempre está haciendo referencia a los que aman a Dios, a los que temen al Señor. Y acá se les promete a los fieles que ellos serán los que habiten esta tierra que va a quedar despoblada de los filisteos, que ellos, el pueblo, el remanente, vivirán allí en ese lugar tranquilos, pastarán ahí sus rebaños y dormirán en ese lugar sin temor a ningún mal de parte del Señor, de ningún mal de parte de los enemigos. Porque el versículo 7 dice: porque Jehová los visitará. Es decir, que Dios vendría a su pueblo, que Dios visitaría al remanente suyo y los va a bendecir, los pondría en libertad, porque para ese tiempo estarían esclavos en Babilonia. Dios promete castigar a sus enemigos de su pueblo, y Dios promete en este pasaje bendecir abundantemente a su pueblo. Dios promete eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando, hermanos, en esta sección de la venganza de Dios. Por eso el título es: espere en la venganza del Señor. ¿Cuántos de nosotros quizás tenemos enemigos constantes, enemigos continuos, enemigos permanentes, sin sentido y sin razón? Nos odian, no nos quieren provocar daño, hablando mentiras, levantando calumnias, haciendo daño. Pero la Biblia acá, al igual que le promete a la nación de Israel vengarse de sus enemigos, nosotros hoy como iglesia, como el pueblo de Dios, podemos confiar que esa promesa también es para la iglesia hoy, para el creyente hoy. Que Dios va a vengarse de nuestros enemigos. Espere pacientemente. Yo sé que a veces cuesta y uno quiere accionar y uno quiere hablar y uno quiere defenderse y uno quiere hacer aquí y uno quiere hacer allá, buscando hacer justicia con nuestras propias manos. Pero lo que vemos acá es que debemos esperar también nosotros como iglesia, pacientemente, y Dios traerá su justo juicio sobre nuestros adversarios, sobre aquellos que nos causan daño de alguna manera. Y luego entonces vemos acá que cuando el versículo nos termina diciendo que Dios va a visitar a su pueblo, haciéndole bien en el versículo 7 a la parte final, aquí tiene que ver también con aquellos que en el versículo 12
del capítulo 1 dijeron que Jehová no haría bien y no haría mal. A esto Dios les mostrará que Él hace mucho mal a aquellos que le desobedecen y que les causa mucho daño también a aquellos que son enemigos de su pueblo. Pero también muestra en esta sección que Dios también hace mucho bien a aquellos que le obedecen, a aquellos que le temen, a aquellos que le aman. Dios siempre estará a favor de su pueblo. Dios siempre va a estar a favor de los suyos y en contra de los enemigos. Y luego ahora en los versículos 8 al 11... encontramos acá la segunda nación que Dios elige para ilustrar su castigo por la venganza sobre los enemigos de su pueblo. ¿Quiénes son este segundo grupo de personas? Tiene que ver aquí con dos naciones. Tiene que ver con Moab y Amón. Amón y Moab eran dos pueblos que se encontraban al oeste de la nación de Israel. Y el versículo 8 habla de ellos hasta el versículo 11 y dice: ahora Dios va a traer juicio sobre estos. Y dice, versículo 8, ¿qué dice? Yo he oído, ¿quién? Dios, hermanos, le dice a estas naciones: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron ¿a quién? A mi pueblo, y se engrandecieron sobre su territorio. Estos también eran enemigos constantes del pueblo de Israel. Moab y Amón en el versículo 8 son los descendientes de Lot. Son descendientes de Lot, del incesto con sus dos hijas. Eso aparece en Génesis capítulo 19, versículo 30 y 38. Usted conoce la historia, ha leído la historia de Lot y sus dos hijas. Cuando Dios iba a quemar Sodoma y Gomorra, usted conoce la historia, ¿qué sucedió ahí? Entonces, de ese incesto que aparece ahí en Génesis 19, 30 al 38, de Lot y sus dos hijas, nacen estos dos hombres, eran dos personas, Moab y Amón. Y de estos dos nacen dos pueblos que se llamaron los amonitas y los moabitas. Pero Dios dice entonces en el versículo 8 que de estas dos naciones que descienden de Lot y sus hijas, de estos dos, dice versículo 8, Dios había oído, dice, sus afrentas. Versículo 8, yo he oído las afrentas de Moab. ¿Qué es afrentas? Afrentas significa ofensas. Afrentas significa burlas. Dios, hermanos, había escuchado cómo Moab insultaba a la nación de Israel. Dios había escuchado cómo la nación, el pueblo de Moab, se burlaba del pueblo de Israel. Y eso aparece en Jeremías, puede leerlo después, pero aparece en Jeremías capítulo 48, 26 al 27. Ahí Moab se burla del pueblo de Israel. Y Dios había escuchado eso. Pero también Dios, en el versículo 8 de Sofonías, capítulo 2, versículo 8, Dios dice en el versículo 8 ahí: y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo. ¿Qué es denuestos? Denuestos aquí significa insultos también, insultos. Y Dios había escuchado los insultos de Moab, Dios había escuchado los insultos también de los amonitas, y eso también de nuestros tiene la idea de burlas. O sea, Dios había escuchado cómo los amonitas también insultaban y se burlaban del pueblo de Dios. Y eso lo menciona Ezequiel en el capítulo 25, versículo 3 al 7. Ahí describe cómo los amonitas se burlaban del mal del pueblo de Dios. Eran malvados estos, tanto moabitas como amonitas, eran malvados contra la nación
que Dios había elegido para sí, el pueblo de Israel. Y dice el versículo 8 de Amón y de Moab, dice, y se engrandecieron sobre su territorio, termina diciendo el versículo 8. Los amonitas, hermanos, y los moabitas en varias ocasiones se aliaban para pelear, para hacerle la guerra a la nación de Israel. Se confabulaban como naciones para ir a atacar a los israelitas. Y por su maldad hacia el pueblo de Dios, Israel, en ese tiempo, Dios entonces les pronuncia el juicio, un juicio inevitable sobre ellos. Observe, lea conmigo ahí en su Biblia, lea el versículo 9. ¿Qué dice? Por tanto, esa pequeña palabrita con la que empieza el versículo 9, por tanto, indica por lo que hicieron a mi pueblo. Descrito ahí en el versículo 8, por lo que ha hecho a mi pueblo Israel, dice el versículo 9, dice Dios, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Esta expresión completa es un juramento, hermanos, solemne. Dios está jurando aquí. Mire, Dios está jurando castigo para esta nación. Está prometiendo destrucción para Moab y Amón. Es un juramento lo que Dios está haciendo acá en el versículo 9. Dios asegura en el versículo 9 lo siguiente. ¿Qué asegura Dios en el versículo 9? ¿Qué promete? Que Moab será como Sodoma y los descendientes de Amón como Gomorra. Esa es la promesa que Dios está haciendo, hermanos. Que les va a suceder a estas dos naciones lo mismo que le sucedió a Sodoma y a Gomorra. La idea es entonces que Dios, después de que destruyó Sodoma y Gomorra con fuego, en Sodoma y Gomorra no quedó nada vivo. Dios lo destruyó todo. Y Sodoma y Gomorra se convirtieron, dice el versículo 9 de Sofonías 2:9, se convirtió en campo de ortigas, es decir, campo donde solo crece hierba mala. Y también Sodoma y Gomorra, dice el versículo 9, se convirtieron en mina de sal, quiere decir tierra muerta, donde no fructifica nada. Y el versículo 9 dice también que Sodoma y Gomorra se convirtieron en asolamiento perpetuo. O sea, nadie habita ni habitaría Sodoma y Gomorra. Lo mismo promete Dios para Moab y para Amón. Es una promesa que Dios hizo. Y no para bendecir, para destruir, para asolar a los enemigos de su pueblo en ese tiempo. A Moab y a Amón termina diciendo el versículo 9, el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Aquí en esta parte final del versículo 9, 2 veces se menciona aquí la expresión el remanente de mi pueblo. Indica que Dios, hermano, con esa expresión, indica que Dios ama a su pueblo. ¿Qué tiene Dios por su pueblo? Amor. Por eso usa la palabra remanente de mi pueblo. Indica el amor y el cuidado de Dios hacia su remanente, hacia sus elegidos. Y el versículo acá nos habla que no solamente Dios ama a los suyos, sino que los suyos, el remanente, los fieles, le aman a Él. Es un amor correspondido. Dios hacia su pueblo y el pueblo ama a su Dios. Por tanto, Dios va a hacerles justicia de sus enemigos. Y ellos, su pueblo, le quitarán todo a estas naciones y las heredarán por completo. Dios acá entonces nos habla de que dará victoria a su pueblo sobre las naciones enemigas que los han maltratado, que se han burlado, que los han insultado. Dios va a hacerles justicia a su pueblo. ¿Cuándo?
cuando venga el día de la venganza del Señor sobre esta tierra. Dios hará justicia a sus amados, porque Dios es justo. Y esto hay una aplicación para nosotros de la misma manera. Si personas se unen para dañarnos, criticarnos y todo el tipo de mal que quieran hacernos, hermanos, espere en la venganza del Señor. Espere pacientemente. Manténgase buscando al Señor, manténgase orando al Señor, manténgase pidiendo por mansedumbre, por paciencia, por pensamientos correctos, por sentimientos correctos, porque lo natural es querer actuar en nuestras fuerzas, es querer nosotros tomar venganza con nuestras propias manos. Pero Dios acá, viendo lo que le promete al pueblo de Israel, tiene aplicación para todo creyente en todo lugar y en todo tiempo. Tenemos que esperar en la venganza de Dios. Puede ser que la venganza de Dios venga sobre nuestros enemigos en esta vida y nos toque observar la mano de Dios sobre ellos. O puede ser que Dios se tarde en traer ese juicio retributivo que esperamos, pero lo que hay que hacer es seguir esperando pacientemente en la justicia de nuestro Dios. El versículo 10 de Sofonías 2:10 dice: esto les vendrá, ¿por qué? A estas naciones, ¿por qué? A los enemigos, ¿por qué? Versículo 10, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron, miren, y se engrandecieron. Y aquí está otra vez, contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Dios está haciendo venganza aquí por su pueblo, por Israel en ese tiempo. Y Dios ahora va a hacer venganza por la iglesia, porque la iglesia ahora ha venido a ser el pueblo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el versículo 10 nos describe que Dios trae este severo juicio a estas dos naciones, Moab y Amón, por su soberbia, porque afrentaron, es decir, insultaron, es decir, ofendieron, se burlaron del pueblo de Dios. ¿Cuántas personas no se burlan hoy del pueblo de Dios, la iglesia, que es la iglesia? ¿Cuántos hoy no se burlan, insultan, denigran y menosprecian al creyente, al cristiano? Pero Dios, hermanos, hará justicia y Dios se vengará de todas esas cosas. Y el versículo 10 también nos dice que estas naciones se engrandecieron contra el pueblo de Jehová. Otra vez, el pueblo de Jehová de los ejércitos. Dios está hablando por su pueblo, está defendiendo aquí su pueblo, está en defensa de su pueblo. Y porque hicieron esto contra el pueblo de Dios, no quedarían sin castigo. Como también lo describe Ezequiel en el capítulo 25. Habla del juicio de Amón y de Moab, Ezequiel 25, 1 al 11. Todo esto, de este juicio, es para todos aquellos que maltratan, insultan o se burlan de los hijos de Dios. Todo aquel que ofende a los hijos de Dios, todo aquel que afrenta, insulta a los hijos de Dios, hermanos, ofende a Dios. Ofende a Dios. Todo aquel que insulta a un creyente, que maltrata a un creyente, que denigra a un creyente, que pisotea a los cristianos, está haciéndolo en contra de Dios, porque es su pueblo. El creyente es parte de su pueblo, la iglesia es su pueblo. Y estas personas que hacen esto ofenden a Dios y se las verán ¿con quién? Con Dios. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa, no les espera nada bueno a ellos. Así que oremos porque Dios tenga misericordia de nuestros enemigos, amén. Porque quizás querramos orar porque Dios les traiga juicio, porque Dios, pero más bien oremos, Señor, ten piedad, porque no saben lo que les viene.
Señor, me están haciendo todo esto, ten misericordia, porque tú vas a tratar con ellos y los vas a moler, los vas a hacer polvo. Ten piedad, Señor, ten misericordia por lo que nos están haciendo, porque no saben que al hacernos esto, te afrentan a ti, te insultan a ti, te ofenden a ti. Y al final es contigo la lucha de ellos más que con nosotros. Así que, hermanos, por eso tenemos que confiar y esperar pacientemente en el día de la venganza de nuestro Dios. Y el versículo 11 sigue describiendo este juicio. Dice, terrible será Jehová, ¿contra quién? Contra ellos. Dios acá en esa expresión que dice, terrible será Jehová contra ellos, esa expresión acá describe, hermano, que Dios será implacable, que Dios será sin misericordia contra los enemigos de su amado pueblo. Los enemigos se llenarán de horror, se llenarán de pánico cuando Dios ejecute sus juicios, y Dios pondrá en ridículo, no solamente los va a enjuiciar, castigar, horrorizar, sino que el versículo describe que Dios va a poner en ridículo sus falsos dioses. No podrán sus ídolos defenderlos de la ira de Dios, porque el versículo 11 dice, porque Dios destruirá a todos los dioses de la tierra, va a arrasar con la idolatría, con los enemigos de su pueblo y con los dioses que ellos tienen, hermanos. Va Dios a barrer parejo, porque los dioses falsos, sabemos, son demonios. Los ídolos son demonios. La idolatría tiene que ver con los demonios. Dios va a barrer, destruir completamente todo aquello en lo que ponen sus confianza. Nadie los librará. El Señor destruirá a todos, a hombres como a dioses falsos. Y Sofonías dice en el versículo 11, y desde sus lugares se inclinarán a Él todas las tierras de las naciones. Es decir, hermanos, el mundo entero, en ese momento, cuando vean los juicios de venganza de Dios por su pueblo, el mundo horrorizado se va a postrar humillado ante el único Dios verdadero. Habrá tanto pánico cuando Dios ejecute sus juicios que no van a encontrar refugio en nada, nada los rescatará, nada los librará y caerán postrados, humillados ante Dios. El juicio que se describe aquí, este juicio divino, es un juicio terrible que el mundo de miedo, de pánico, adorará a Dios. No lo han querido hacer voluntariamente, pues los juicios de Dios los horrorizará tanto, los llenará de pánico, que aunque no quieran, caerán de rodillas a sus pies. Aquí vemos, hermanos, que Dios puede hacer que las personas, por muy aferradas que estén a sus dioses falsos, a sus ídolos, Dios puede hacerlas volver a Él, sea a la fuerza o voluntariamente. Y en la Biblia encontramos, hermanos, el caso, por ejemplo, de los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1 y el versículo 18 al versículo 10, 1 Tesalonicenses, encontramos acá cómo Dios puede hacer volver a las personas de su falsa confianza en ídolos falsos para ponerla en Él. 1 Tesalonicenses 1:8 dice, hablando de un buen testimonio de los cristianos tesalónicos, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9, porque ellos mismos, o sea, las personas, ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Hoy en día miles de personas ponen su confianza en Jesucristo y abandonan de la misma manera como los tesalonicenses abandonan su confianza en la idolatría y se vuelven a Dios. Pero viene un día cuando las personas, quieran o no quieran, van a adorar al Señor. Viene el día cuando Cristo, hermanos, será adorado por todas las personas y se postrarán voluntariamente o a la fuerza delante de Él. Y Dios el Padre en ese día final será glorificado, quieran o no las personas. Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 9 al versículo 11 nos dice, Filipenses 2, 9 al 11, hablando de la exaltación de Cristo, dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Qué va a confesar toda lengua en el día final? Va a confesar que Jesucristo es el Señor, quieran o no quieran. Viene el día que lo van a hacer, quieran o no quieran, para la gloria, dice el versículo 11 de Filipenses 2:11, para la gloria de Dios el Padre. Así que, hermanos, viene el día de la ira de Dios sobre los enemigos y lo adorarán cuando vean que ejecute sus juicios. Ahora, la tercera, vamos a ver ahora que se nos va a describir la tercera nación que Dios juzgaría, hermanos. Y esta nación estaba al lado sur de la nación de Israel y era el pueblo de Etiopía, versículo 12, Sofonías 2:12. Dice: también vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Aquí la nación de los etíopes, también nos dice el versículo 12, experimentará la muerte, va a experimentar la espada de Dios. ¿Y quién era la espada de Dios? La espada de Dios no era literalmente una espada, hermanos. La espada de Dios era el ejército de Nabucodonosor, era un ejército. Dios lo compara como su espada en su mano. Y Nabucodonosor ejecutó el juicio divino sobre los etíopes. Los conquistaron cuando ellos gobernaban Egipto. Fueron dominados, fueron destruidos, fueron conquistados por Babilonia. Babilonia fue el instrumento judicial en la mano de Dios. El ejército babilonio era como la espada cruel en la mano de Dios y destruyó a los etíopes, porque los etíopes dominaban y gobernaban Egipto, y Babilonia conquistó Egipto y destruyó a los etíopes. Eso aparece en el libro de Ezequiel, en el capítulo 30, versículo 4 al 5 y versículos 9 al 10. Ahí se describe esa conquista. Entonces, hermano, como vemos en el versículo 12, hermano, Dios es soberano. Y Dios puede usar personas, Dios puede usar naciones para llevar a cabo sus justos juicios contra los enemigos de su pueblo. Dios puede usar al mismo diablo para castigar a nuestros enemigos. Él es soberano. Puede usar cualquier medio para ejecutar sus justos juicios en defensa de su pueblo, en defensa de hoy su pueblo, que es la iglesia, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos viendo? La venganza del Señor, la venganza de Dios, de todos aquellos que habían maltratado y humillado a su pueblo. Eso es lo que estamos viendo. Por eso el título es: espere en la venganza del Señor. Espere pacientemente, que Dios ejecutará su juicio tarde que temprano sobre aquellos que nos causan daño, ya sea como iglesia, ya sea como creyentes individualmente, ya sea como familias que somos. Dios nos hará justicia. Ahora veremos la cuarta nación que sería castigada. Esta estaba al noroeste de Israel
y era la nación de Asiria. Esta es la cuarta nación que ilustra cómo Dios va a vengar a su pueblo de todas aquellas naciones o personas que los insultaron, maltrataron, dañaron o asesinaron. Dios traerá juicio implacable como nunca antes visto. Esta cuarta nación entonces que Dios va a castigar es Asiria, versículos 13 al versículo 15. Hermanos, para el momento que Sofonías profetiza sobre la destrucción de Asiria, esta nación de Asiria ya había derrotado al reino del norte, a Israel, porque Israel para este tiempo está dividido en dos partes: reino del norte, que se le llamaba Israel, y reino del sur, que era el reino de Judá. Para este tiempo entonces Asiria ha invadido y ha llevado cautivo al reino del norte, a Israel. Eso sucedió en el año 722 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y Asiria entonces, hermanos, se creía una nación invencible. Se creía una nación que nadie podía hacerle frente. ¿Cuántas personas son como la nación de Asiria? Se creen invencibles, indestructibles, que nada ni nadie puede hacerles nada. ¿Cuántas personas hay así que reflejan la actitud de Asiria? Muchas. Pero el versículo 13, Dios le dice a esta nación, y dice, versículo 13, y extenderá su mano sobre el norte, o sea, el Señor, y destruirá a Asiria, esa nación imponente, poderosa, invencible humanamente. Dios la va a destruir, dice el versículo 13. Y Asiria se convertiría en una nación asolada por el Señor. Y el versículo nos dice también que Dios convertiría a Nínive, que era su ciudad, también en un lugar asolado, en sequedal, en un lugar desértico. Dice el versículo 13. Asiria, hermanos, era temida por su crueldad y las atrocidades que cometía contra sus enemigos. Eran crueles y despiadados. Pero acá también es profetizada su destrucción. La capital de Asiria, Nínive, tenía muchos canales de riego dentro de ella. Era una ciudad de cultivos, pero el versículo 13 dice que Dios va a convertir a Nínive en un lugar de asolamiento. Va a quedar como el desierto. Y el versículo 4 dice de esta Asiria y de Nínive, versículo 14, rebaños de ganado harán en ella majada. Y acá cuando habla de rebaños, el versículo 14 está hablando de animales salvajes. Estos, dice el versículo, harán en esta ciudad de Nínive, harán majada. Se refiere que Nínive se va a convertir, hermanos, en una habitación de animales salvajes. El versículo 14 también dice que los pelícanos habitarían en ella. Estos pelícanos se cree que son cuervos. Y también dice, y los erizos dormirán en los dinteles de las casas. Esto está aquí describiendo que las casas quedarían desiertas, asoladas totalmente por el juicio del Señor. Todo lo que el versículo 14 describe habla de abandono, ruina, exterminio de toda la población de Asiria y de su capital. Una nación invencible, hoy diríamos Estados Unidos. O estas naciones poderosas, Rusia. Eso eran, en ese tiempo era Asiria. Se veían como invencibles, poderosas económicamente, poderosas militarmente, poderosas, grandes, imperios enormes. Pero el Señor es el único invencible, amén. El Señor es el único, hermanos, poderoso, todopoderoso.
Entonces acá se ha descrito todo el mal que viene a esta ciudad, y el versículo 15 dice: esta es la ciudad alegre, ¿cómo estaba Nínive? Que estaba confiada por su poderío, estaba confiada, la que decía en su corazón, ¿cómo decía Nínive, hermano? Yo y no más. Qué arrogancia, es soberbia la de esta nación, hablando de las personas. Nínive estaba muy confiada en su poderío militar, económico, geográfico, y su arrogancia era insoportable para Dios. Hermanos, ya hemos visto en otras predicaciones, en otras enseñanzas, que Dios detesta y aborrece a los arrogantes. Dios no soporta al jactancioso, al que no se humilla. Y el profeta Sofonías, acá en el versículo 15, expresa el pensamiento de los ninivitas. Ellos decían en su corazón: yo y no más. Eso decían ellos. Estas palabras, hermanos, son similares a las que Dios expresa de sí mismo. Esas palabras que ellos dijeron, solo las podía decir alguien, Dios. Y solo las puede decir alguien, Dios. Pero ¿qué hacían los ninivitas? Tomaban esas palabras y las expresaban para ellos mismos. Esas palabras que ellos dijeron aparecen en Isaías 45. Isaías 45, versículo 6, hablando Dios, el Dios Todopoderoso, dice: yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Y qué había dicho Nínive? Yo y no más, que es lo mismo. Entonces Nínive se endiosaba a sí misma al nivel del Dios verdadero. Era demasiado su arrogancia, era demasiada su soberbia, y Dios no podía soportarle eso. Y por eso Dios la humilló y la destruyó. Hay que tener cuidado con andarnos endiosando, creyendo más que los demás, más que las otras personas, ya sea por nuestros logros, ya sea por nuestra posición económica, ya sea por nuestros logros académicos, por lo que sea. Tenga cuidado, manténgase humilde, manténgase sencillo, manténgase sencilla delante de Dios, porque esta nación, por su arrogancia, Dios la destruyó. El versículo 15 sigue describiendo y dice: cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pase junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Vemos entonces, hermanos, que por toda la arrogancia y soberbia de Asiria y de Nínive, su capital, Dios la destruyó. Y merecían el castigo divino que Dios les pronunció. Se lo merecían. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. No porque nosotros lo digamos, porque el texto lo muestra. Merecían todo lo que habían pronunciado y todo el mal que le hicieron al pueblo de Israel. Dios entonces hizo justicia y los destruyó. Hermanos, lo que hemos visto acá es que en esta profecía de juicio, 4 naciones enemigas, que eran enemigas constantes de la nación de Israel, Dios las castigó con severidad. Esto nos muestra, hermanos, que Dios castiga a todo aquel que se ensoberbece, a todo aquel que, creyéndose intocable o invencible por sus logros, por su riqueza o por su posición social, Dios lo va a humillar, Dios lo va a castigar. Todo aquel que maltrata al pobre, al indefenso, al necesitado, todo aquel que maltrata y humilla, insulta y se burla del pueblo de Dios o de los hijos de Dios, Dios hará venganza. Dios es el vengador de su pueblo. ¿Quién nos va a vengar, hermanos? ¿Quién nos va a vengar? ¿Quién va a hacer venganza por usted? No es su papá, no es su hermano, no es su hermana, no es su vecino, no es su familiar más rico.
No, Dios. Dios hará venganza. ¿En quién confía usted para que le haga venganza y justicia? ¿En quién confía? ¿Segura? ¿Está seguro? ¿No está buscando por otro lado que le hagan justicia? Confía en el Señor. En el Nuevo Testamento se nos enseña que Dios es el que venga las injusticias hechas a los cristianos y que los creyentes debemos dejar en las manos del Señor la venganza, como hemos visto, lo hemos visto aquí en Sofonías 2, 4 al 15, Romanos 12, 17 al 19, que nos dice a los cristianos que somos ahora el pueblo de Dios en Cristo. ¿Qué nos dice Romanos 12, 17 al 19? Dice, no, dice acá, hay un mandamiento, una negación a hacer algo. No paguéis a nadie, ¿cómo, iglesia? Mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez, versículo 19. Mandamiento. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios, porque escrito está. ¿Qué está escrito, hermanos? ¿Qué dice Dios? Pueblo mío, te insultan, iglesia, te dañan, te ofenden, hijo mío, hija mía, hacen mal contra ti. Él dice en el versículo 19, mía es la venganza, no te preocupes, mía es la venganza, yo pagaré, yo me haré cargo de tus enemigos. ¿Quién lo dice? Versículo termina diciendo, ¿quién lo dice? Dice el pastor. No, yo no digo eso, dice el Señor. Amén. El Señor lo dice. El Señor Jesucristo, de la misma manera, hermanos, que se ha descrito en Romanos 12, 17 al 19, nuestro amado Señor Jesucristo dejó en las manos del Padre la venganza sobre aquellos que lo maltrataron, que lo humillaron, que lo calumniaron, que lo insultaron, que lo afectaron. Dejó en las manos del Dios justo hacerle justicia. Y en primera de Pedro 1:23 nos dice del Señor Jesucristo, dice así, primera de Pedro 1:23, quien cuando le maldecían, el Señor Jesucristo acá, hermanos, está hablando, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo con los enemigos? Encomendaba su causa al Padre, porque el Padre hace justicia. Y Dios nos hará a nosotros de la misma manera justicia con nuestros adversarios. Aunque no es fácil, hermanos, hagamos lo mismo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Dejemos en las manos del Señor la venganza. ¿Lo va a hacer? ¿Lo está haciendo? ¿Lo quiere hacer? El Señor no le pregunta. El Señor le ordena. El Señor dice, no se venguen ustedes mismos. Déjenmelo a mí. Déjenme esta persona a mí. Déjenme esta nación a mí, si es una nación. Déjenme esta familia a mí. Amados míos, no muevan un dedo. Déjenmelo a mí. Yo daré el pago. Mía es la venganza. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, confiar plenamente en nuestro amado Dios y en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué hemos visto esta mañana? Hemos visto como título, espere en la venganza del Señor. Y hemos dicho que Sofonías contiene 3 partes del mensaje de la ira de Dios para que comprendamos las severas consecuencias del pecado. Y hoy vimos la segunda parte del juicio del día de la ira de Dios. Hoy vimos el juicio desolador de parte de Dios. Y vimos que este juicio es para los enemigos del pueblo de Dios. Y la semana que viene veremos la segunda parte de este juicio, que es para los malvados dentro del pueblo de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor por su palabra esta mañana y que nos ayude a estar esperando pacientemente, que nos haga justicia de nuestros adversarios que día a día
nos agobian, entristecen nuestra alma y no hallamos qué hacer. Pero Dios dice, yo te haré venganza, confía en mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Señor, hemos visto cómo tú has prometido y prometiste en ese tiempo a la nación de Israel vengarte de cada uno de sus enemigos. 4 naciones pusiste como ejemplo de los 4 puntos cardinales de la tierra para ilustrarle a tu pueblo, Señor, que tú eres fiel vengador de todos aquellos que le han causado daño y que le causaron males. Tú les pagarías, Señor, de una forma indescriptible por sus maldades. El juicio sobre estas naciones, Señor, sería de una forma que nunca se imaginaron. Pero tú eres justo, Señor. Y como pueblo tuyo, hoy también nosotros como iglesia, depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, está en ti. Y decimos, tú nos harás justicia de nuestros adversarios. Tú nos harás justicia de aquellos que nos maltratan, de aquellos que nos dañan, de aquellos que se burlan, de aquellos que nos insultan. Tú nos harás justicia, ya sea en esta vida, Señor, o en el día final. Tú, oh Dios, eres un Dios justo, eres vengador de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a estar confiando en ti y a orar por misericordia por nuestros enemigos, porque no se imaginan el juicio destructivo que viene sobre ellos por el daño que nos causan. Hoy te decimos, ten piedad de ellos. Ayúdales a ver, Señor, su maldad, para que no experimenten tu ira, que se arrepientan de sus pecados, que confíen en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, para que gocen de tus bendiciones y no de tu ira, y no sufran tu ira. Gracias, Dios, esta mañana por tu palabra. Confiamos y esperamos en ti entonces. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.